Abrimos la nevera, historias para tragarse de Bogotá. Es hora de deleitarse con la cultura capitalina. Hola, hoy estamos aquí en un nuevo capítulo de La Nevera. Hola, yo, ¿qué más? Hoy hablaremos de Bacatá. Fernando, gracias otra vez por la invitación. Nuevamente para que charlemos de estas historias. Hablaremos de Bacatá. Habíamos dicho que Bacatá, palabra trajo el expedicionista Alexander von Humboldt a comienzos de los años 1818, si mal no estoy, y que posteriormente Simón, otro cronista español, dijo que la palabra Bacatá venía siendo con el nombre del cacique de la época, que era Bogote. Bacatá es una palabra que empieza a surgir, como lo dijiste, a principios del siglo XIX, más o menos en 1819, con las expediciones de Alexander von Humboldt. La palabra es una corrupción que se hizo del alemán, de la traducción al alemán de las expediciones de von Humboldt, que dio como resultado la palabra Bacatá, y es la que hemos acuñado hasta nuestros tiempos en referencia a lo que fue la ciudad o la comunidad indígena, ¿cierto? Antes de este tiempo del siglo XIX no existía en ningún documento escrito la palabra como tal, Bacatá. Siempre existió como tal Bogotá o Bogotá con V o Bogotá. Como lo dice Pedro Simón, que fue otro cronista de la época, él estipula que Bogotá fue una corrupción de la palabra Bogote, que es una denominación que se le da al cacique del Zipa según Pedro Simón. Otras versiones estipulan que fue otra corrupción de la palabra Muequetá o Nuequetá. Y ahí fue donde esos asentamientos era el centro económico de los indígenas, donde Fernández de Piedrahíta encontró una población distribuidos, a ver si tú me acuerdas, entre Tauta, Sí, Nemocón. era el cacicazgo del Zipa, era un cacicazgo que tenía dominio desde la parte norte, desde Chocontá, hasta el sur en Fusagasugá, Fusa. ¿sí? Pero su asentamiento principal era en la sabana de Bogotá. Este cacicazgo estaba compuesto asimismo de 13 centralidades, denominadas como Catama, como Sai, Canro, Gacha Grande, Gacha Chiquito, Tibaque, Bucia, Sosatama, y cada una estaba distribuida más o menos en unos 2 kilómetros cuadrados de superficie para cada una. Tenían una distancia más o menos de una legua en medición medieval, lo que son 4.6 kilómetros en línea recta. Mucho tiempo se me tomaron como una unidad de medida las lenguas. Sí, además, y si teniendo en cuenta pues todo el paisaje que había, todo lo de la sabana, pues eso nos da una descripción de que eran asentamientos bien dispersos, pero grandes. Piedrahíta estipula que alrededor hay de 20.000 casas, y Gonzalo Jiménez de Quesada, cuando llegó, según las crónicas, estipula alrededor de 1.500.000, 2 millones de habitantes. Que ya ahí estamos hablando nuevamente, empatando con la fundación de Santa Fe de De Bogotá. Santa Fe. En un principio como ciudad colonial, cerca abajo de los cerros de Monserrate y Guadalupe, y entre lo que es ahorita el río San Francisco y el río San Agustín, pero siempre manteniendo como esa vigilancia sobre el Bogotá indígena, ¿sí? Recordemos que la ubicación exacta, según historiadores y geógrafos, de lo que es la Bogotá indígena como tal, es cerca de lo que hoy es la ciudad o el pueblo de Funza y Mosquera, en un sitio donde se llama la Hacienda del Ramadal, que fue donde se hizo una investigación arqueológica alrededor de los años 1970, en el cual encontraron todo tipo de cerámicas, accesorios para vestir, accesorios de usos como herramientas, y todo esto estaba girando siempre a lo que era todo lo que es el agua y los pantanos y las acequias que mantienen el valle, porque hay que recordar que la sabana de Bogotá es un terreno plano, pero lleno de pequeñas inundaciones, pequeñas acequias, pequeños humedales,
las cuales se mantienen así por un estado de poco desagüe y poca drenación del agua que tiene el terreno por ser mismo plano. Entonces, digamos que los indígenas aprovechaban mucho esto porque concurrían a la piscicultura para su sustento económico. La economía alrededor del agua, La economía. que es la esencia de lo que hemos querido también hacer en estas charlas de historia. Ver cómo esta ciudad se ha construido alrededor del agua y ustedes lo verán capítulos posteriores. Pero no nos salgamos del tema, porque es que después de que se acentuó el nombre de Santa Fe con Gonzalo Jiménez de Quesada, hasta cuando vino el Congreso de Angostura, congreso convocado por Simón Bolívar en la hermana República de Venezuela en ese entonces, el Congreso de Angostura nuevamente radicalizó el nombre de Santa Fe como nuevo reino de Granada, en contraposición del dominio español que venían ejerciéndonos a nosotros la madre patria, como ha sido llamada. Y fue Bolívar, cuando llegó en 1819, convocó al Congreso de Angostura y ahí se llamó Santa Fe. Si bien en un principio Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la ciudad como Santa Fe, fue hasta 1819 que se le otorgó el título de Santa Fe de Bogotá, pero como un hecho de antihispanidad para la ciudad y como de otorgarle cierta identidad indígena al territorio, ¿sí? Pero sin embargo Bogotá indígena se mantenía ya en inmediaciones de Funza como ciudad y como poblamiento indígena, pero que después del Congreso de Angostura pasó a llamarse Funza por la problemática de que si fundábamos la ciudad de Santa Fe de Bogotá, teníamos problemas de tener otra ciudad cerca con el mismo nombre, en este caso Bogotá. Entonces pasó a llamarse Bogotá Funza y Santa Fe de Bogotá. Santa Fe para lo que eran los temas parroquiales y de organización, y Bogotá para temas civiles. Entonces, pero se mantuvo siempre Santa Fe de Bogotá hasta que después de un tiempo ya quedó como Bogotá. Esta dispersión de la población terminó como en esa protesta de no querer participar como tal de la ciudad española hasta entrado el siglo XX, cuando ya empezó toda la idea de modernidad y la idea de ciudad metropolitana, la cual toda la gente y toda la mayor población pues llegaba para el progreso, que era el lema de la modernidad. Se estima que en un territorio tan grande existían en ese tiempo las élites para la comunidad indígena, y las élites reforzaban esa idea de una congregación grande. Pero entonces cuando llegó todo el sistema colonial español, pues primero el dominio de la religión como tal, y no solo el dominio de la religión, sino también el dominio de la tierra a través de los españoles con el uso medio de la fuerza, que siempre fue lo primordial, hizo que pues estas congregaciones se fueran esparciendo y se fueran debilitando hasta lo que nosotros conocemos ya como la ciudad moderna, que fue la que los acogió. La ciudad moderna que ya empezó a hacerse después del Congreso de Angostura, en donde convocó Simón Bolívar. Y bueno, y la palabra Bacatá se fue quedando, y hoy día tenemos Bogotá. Y se ha mantenido y se mantiene. Y se mantuvo. Y con estas historias alrededor de cómo se construyó nuestra ciudad con el agua, seguiremos deleitándonos semana a semana. Muchas gracias y síguenos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio de La Nevera para seguirnos tragando de Bogotá. Una producción de Bogotá Genial. Bogotá Genial.